¿Es fracaso deportivo lo que ha sucedido en el fútbol de Córdoba? Insisto, hay que empezar a desdramatizar la palabra fracaso. Bueno, para mí, sinceramente, fracaso deportivo, si hablamos de fracaso deportivo, hablamos de un año calendario. Ahí podemos llegar a hablar de un fracaso deportivo. Pero los años se planifican en semestres. O sea, cuando se sienta el técnico y los refuerzos, y por eso hay un mercado de pases, vos planificás este primer semestre. No, a ver, lógicamente, para catalogar el 2025 de Talleres es un fracaso, Mirá ¿no? cómo te lo doy vuelta. ¿Cuándo termina el campeonato? Hoy para muchos. Para muchos puede llegar a terminar hoy o mañana. En realidad el campeonato de Talleres terminó la fecha pasada, el campeonato de Belgrano terminó la fecha pasada. Podría terminar entonces mañana el campeonato para los 3 equipos de Córdoba. Sí. Perfecto. ¿Cuándo vuelve a tomarse nuevamente en juego? En junio. En después del Mundial de Clubes. De en junio a noviembre, que termina el próximo campeonato, de diciembre. Si uno de estos 3 equipos termina siendo campeón del fútbol argentino, ¿es fracaso el año? No, pero ahí vos estabas hablando del año, no del semestre. Pero porque tenemos que analizar el año, pero por supuesto. Está bien, ¿Quién se va a acordar de la mala temporada que tuvo Instituto Belgrano en estos primeros 4 meses, si en la segunda parte del campeonato sale campeón? Hay un equipo que fue campeón y es el más criticado de Córdoba. Sí, por supuesto, sí, pero termina justamente de redondear a lo que veníamos diciendo. El campeonato termina siendo efímero. Yo siento que hay miedo constante a la palabra fracaso y yo entiendo el punto de lo deportivo, porque me viene una frase de Gago que dice, no, fracasar es no levantarte. Comparto en la vida el fracaso es normal, es algo habitual, muchas veces fracasás más de lo que te va bien. Ahora, la pregunta es, fracaso deportivo, si vos buscás la palabra fracaso en el diccionario es no cumplir el objetivo. Sí. Fracasaste cuando no cumpliste el objetivo. Entonces yo pregunto, este semestre, no el año, el semestre de Talleres, el semestre de Belgrano, ¿fue un fracaso deportivo? Teniendo en cuenta que Talleres se preparaba para un semestre de Copa de la Liga, Belgrano, vos cada vez que le preguntabas a Belgrano, a Talleres y al propio instituto por qué le gustaba jugar esta clase de torneos, que tenía playoff y que no era largo, te decían esto, tenemos más chances de competir, claro. Tenemos más posibilidades y metemos una buena racha, nos clasificamos, en octavos de final, en cuartos de final, a 90 minutos puede pasar cualquier cosa, y de repente te encontrás a 4 partidos si te clasificás para salir campeón. No cumpliste esos objetivos. Yo veo, Belgrano cambió de técnico, sacó a Arbiti, que le duró 4 fechas, ya ahí fracasaste. Fracasaste en el proyecto. Trajiste a Zielinski, el mercado de pase fue malo, no pudiste reponerte. Hoy estás muy lejos en la tabla general, Juanpa, porque vos me decís, analicemos año. Te digo, listo, perfecto, empecemos a analizar año. Yo me pongo a ver, Talleres, Belgrano e Instituto, en la tabla general, empiezan a quedar cada vez más lejos de copas internacionales. Y esto es otro objetivo del fútbol de Córdoba. Porque nuestro objetivo, lamentablemente, todavía no es ser campeones. O sea, el objetivo de Talleres, de Belgrano y de Instituto, Talleres es el que más cerca está, Belgrano es el que lo quiere secundar e Instituto está atrás. Pero no es ser campeones. Ahora, si yo me pongo a pensar en el objetivo que contó Fassi en su momento, que es clasificarse a Copa Libertadores todos los años, tengo que decir que hoy está lejísimo. Hoy está lejos y de hecho creo que se invierte la tabla. Hoy creo que se están mirando los últimos puestos en tabla general, si hablamos del lado de Talleres, que la clasificación en la tabla. Voy a seguir insistiendo, para mí no es un fracaso. Creo que hubo un conjunto, para que sea fracaso, tiene que ser, pero realmente muy, muy malo el semestre. Y usted del otro lado me va a decir, pero che, pará, por el lado de Talleres... ¿Te pareció que fue muy, muy malo? Hay cosas a rescatar, hay cosas a rescatar. A ver, dale. No, hay cosas que a rescatar. Entiendo que Talleres, la eliminación de la Copa Argentina fue muy duro. Entiendo que tiene un mal presente en Copa Libertadores. Entiendo que no ha sido su mejor año en cuanto al torneo doméstico, al torneo de la Liga Profesional. Pero hay cosas a rescatar. ¿Hay un cambio de técnico? Hay un cambio de técnico. Hay jugadores que terminaron ciclos cumplidos. Podemos coincidir en eso. Pero empecemos a proyectar en base... ¿Pero qué pensás que se puede rescatar? Yo a eso voy. En Talleres, puntualicemos en Talleres. Yo hoy te pregunto, ¿qué se puede rescatar? Pero si vos tenés un plantel que el año pasado, porque son los mismos jugadores, excepto de 3. Excepto de 3 jugadores, tenés casi el mismo plantel, que es subcampeón del fútbol argentino. Nada, pero ese cuento... Dale. Ese cuento es para adentro. Ese cuento te lo dice Fassi. Pero es subcampeón del fútbol argentino y te salió campeón ¿hace cuánto? Porque lo vimos acá. De la Supercopa Internacional, partido. ¿Estuviste ahí? Sí. Bueno, pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. Pero hace 2 meses. Sí. O sea que vos fuiste hace 6 meses subcampeón del fútbol argentino. Hace 2 meses campeón. Fuiste subcampeón del fútbol argentino por no mérito tuyo, sino por mérito de Vélez. Porque si Vélez ganaba, fue 5 partidos seguidos los empató Vélez,
te dejaba fuera de la pelea. ¿Al hincha eso le interesa al hincha de Talleres? El hincha de Hoy Talleres. sí. No, hoy al hincha de Talleres le dice, che, yo el año pasado Hoy sí, estuve ahí. Juanpa, si el hincha de Talleres está... El hincha está molesto por el funcionamiento que tiene hoy actualmente el equipo. Pero vos me estás hablando de un equipo que fue subcampeón y que fue campeón cuando el hincha de Talleres, y yo comparto, te habla del peor semestre en la era Fassi. Pero si es el peor semestre y termina siendo la obtención de un título y casi del segundo... Juanpa, dale. O sea, el título es extraordinario, es perfecto, sí, pero el título también... Mirá, yo era de los primeros que me peleaba en la radio, le mando un saludo a los chicos de Bienvenidos al Fútbol en Radio Sucesos, me peleaba en stream cuando decían, sí, Talleres salió campeón porque Colidio no hizo el penal. Yo me escandalizaba, decía, no, ¿cómo va a decir eso? Le está quitando mérito al... Ahora, cada partido de Talleres decisivo lo perdió este año. Y pero para eso lo estamos diciendo con el diario del lunes. No, Juanpa, particularmente yo no. Por suerte yo no. Por suerte si vos vas acá en el Juego en la Red con Diego, hemos discutido un montón de veces que a Talleres le faltaba 9, a Talleres le falta gol. Sí. Hemos discutido un montón de veces que a Talleres le faltaba jerarquía, a Talleres le falta jerarquía. Diego la otra vez hizo un estudio espectacular del mercado de pases desde el 2022 hasta esta parte. Sí. Vos me decís, hay cosas para rescatar. Yo te digo, Talleres eliminado en octavos de final del campeonato. Talleres eliminado en 32avos de final de Copa Argentina contra Armenio, un rival de la Primera B Metropolitana. Talleres casi eliminado de los octavos de final de Copa Libertadores, complicado en Sudamericana. Y te sumo algo que duele más en la gestión Talleres. Hoy Talleres no tiene un jugador para vender, no tiene un jugador vendible, no tiene un jugador que vos digas, che, a este lo voy a buscar porque verdaderamente rindió. Los proyectos se pincharon. Galarza Fonda, el Galarza el argentino es un jugador a vender pero se lesionó. Los ciclos están terminados, los ciclos de los referentes están terminados. Benavides, Guido Herrera. ¿Qué rescata? La Supercopa Internacional te la doy. Pero de ahí hablar de el subcampeonato del año pasado con un equipo que rindió 4 o 5 fechas, ¿es mérito? Por supuesto. Pero de ahí en adelante, lo de Talleres fue un fracaso deportivo total. No sé qué otra cosa se puede rescatar. No coincido. Por eso te digo, pero insisto, yo te acabo de enumerar. Claro, yo te acabo de enumerar las cosas malas. En 6 meses tuvo la oportunidad Talleres de coronarse 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? En 6 meses tuvo la posibilidad de coronarse 2 veces. Se coronó en una que fue la de superfinal contra River. Ahora, ¿la crítica no deja de ser desmedida? ¿Cómo desmedida? ¿No termina siendo desmedida la crítica? Yo entiendo, por supuesto, ya vamos a ir con el móvil también desde el Mario Alberto Kempes, con esta gran previa que vamos a tener a través de esta misma pantalla. Pero ahora, ¿no es desmedida la crítica? Entiendo el mal momento que está pasando el conjunto de Talleres. Los bajos rendimientos, entiendo justamente que ha sido incluso, creo que una en la gestión de Andrés Fassi, creo que una de las más turbulentas que ha tenido en este periodo. Pero no deja de ser desmedida. O sea, contextualicemos todo veamos el panorama completo. Por eso te lo acabo de contextualizar. No nos quedemos con lo que está sucediendo ahora en estos últimos 3 meses. Por eso, Juanpa, te lo acabo de contextualizar. Eliminó en 32avos de final. Pero no nos quedemos con esto. O sea, ¿con qué nos quedamos? Bueno, no, Talleres jugó la final de la Copa Argentina. No, bueno. Talleres jugó la final del campeonato anterior. Te lo dicen los propios hinchas, te lo dice el propio presidente. Fassi, hace un par de semanas, dijo que hay ciclos terminados en Talleres. Te sumo otra cosa. Sí. Según el presidente, es el plantel más caro en la historia de Talleres. Es otro momento en donde erró mucho, si este es el plantel más caro. Te sumo otra cosa. Talleres tuvo que acudir a un pibe como Fernández porque no hizo el mercado de pases adecuado. Te sumo otra cosa. Talleres trajo a uno de los refuerzos más importantes con más marketing que no pudo jugar 3 partidos seguidos. Te sumo otra cosa. Talleres dijo, Fassi, que tiene a los 3 9 más requeridos del fútbol argentino y que entre los 3, hasta hace un partido, tenían menos goles que el 4, que es Benavides, que tenía 2 goles.